¿Por qué diablos alguien decidiría hacer sentadillas máximas todos los días durante 3 meses? En este vídeo vamos a explorarlo. Para poneros en contexto, en 2022-2023 decidí que mi objetivo principal de tren inferior sería llevar mi front squat hasta los 120 kilos, que es aproximadamente 1,75 peso corporal. Y para ello utilicé varias estrategias. Utilicé un aumento del volumen, un aumento progresivo, utilicé drop sets y ninguna de estas aproximaciones me llevó en un año mucho más allá de los 110. Y los 110 kilos venían con mucho esfuerzo y los días que me sentía especialmente bien y muy apretados. Un poco desesperado, decidí probar otras alternativas y recordé un protocolo que había trabajado durante un mes hace tiempo, que fue lo que me llevó a hacer doble peso corporal en back squat en un mes hace unos años. Y decidí ponerlo en práctica. Este protocolo se llama el protocolo búlgaro y en este vídeo os quiero explicar en detalle en qué consiste. Pero antes de empezar, me gustaría recordaros que si os gusta nuestro contenido, os agradeceríamos mucho que os suscribierais al canal. Así no os perdéis ninguna de nuestras actualizaciones de vídeos que intentaremos ir subiendo regularmente. Así como recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde publicamos contenido regularmente, o en nuestra newsletter, que os la dejo por aquí, donde podéis obtener un programa de movilidad y calentamiento gratuito, además de recomendaciones mensuales sobre qué hacemos los coaches de Enso Movers, lo que estamos investigando en este momento y demás. Así que sin más, os dejo aquí con el programa del protocolo búlgaro. El protocolo en sí es muy sencillo. Consiste en establecer un mínimo diario del ejercicio que quieres trabajar, un máximo diario y una serie de drop sets opcionales. Entonces, cada día vas a llegar, calientas con series específicas de aproximación hasta que alcances tu mínimo diario. Ahora hablaremos de qué es el mínimo diario, qué es el máximo diario y cuándo introducir los drop sets. Una vez que alcances el mínimo diario, según cómo te encuentres, decides ir a buscar el máximo diario. Si ese día estás destruido y te ha costado levantar el mínimo diario, lo dejas ahí, fin del entreno, en 15 minutos has acabado. Si ese día te encuentras bien y con ganas, que eso debería ser la mayoría de los días, vas a por el máximo diario. Vas a buscar cuál es el peso máximo que puedes levantar por una rep. Si al acabar ese bloque todavía tienes energía, podemos pasar a hacer unos drop sets, que serían 3 series de 2 repeticiones con un 85%, entre 90 y 80% del peso máximo del día. Entonces, ¿qué es el peso mínimo diario? El peso mínimo diario es aquel peso que puedes levantar 100% seguro por una rep en cualquiera de las situaciones. No importa que estés roto de agujetas, no importa que estés cansadísimo, sabes que lo vas a levantar seguro. Y es un muy buen indicador de cómo vas progresando a lo largo de las semanas. Luego, ¿qué es el máximo diario? Y sobre todo, ¿qué no es el máximo diario? Como decía, el máximo diario es el peso máximo que puedes levantar por una rep hoy. Es decir, no es tu máximo diario global, no es tu PR absoluto, es hoy. Y eso va a depender de la fatiga, va a depender de la técnica, va a depender de tu activación. Y generalmente el máximo diario debería estar en torno a un 95-97% de tu absoluto RM. Dicho esto, tiene que ser un peso con el que, a pesar de ser máximo, te sientas absolutamente seguro de que lo vas a levantar. O digamos, con una confianza del 85-90%. Es decir, un peso que, a pesar de que sea máximo, digas, lo levanto. Hay veces que te pasas un poquito, hay veces que no levantas, pero no es el peso que necesitas infusionarte de amoníaco, que necesitas heavy metal, que necesitas 5 palmas en la espalda, que levantas rompiendo la forma y gritando hasta morir. No, es un peso máximo que se va a levantar con forma excelente, de forma segura, es decir, que lo vas a levantar a no ser que pase algo inusual, y por una rep. De forma que puede haber dificultades, se ralentiza el levantamiento, se aprieta desde luego, pero seguro que lo levantas.
sin romper la forma. ¿Y cuándo hacer drop sets? Este es un punto un poquito más tricky porque los drop sets se acumulan bastante fatiga. Y si los haces todos los días, acumulan bastante fatiga. Personalmente, cuando se lo pongo a los clientes, recomiendo no hacer drop sets hasta que se haya estancado el progreso. Es decir, hacer solamente el mínimo diario y el máximo diario. Y hasta que no se haya estancado eso, no empezar a introducir los drop sets 2 o 3 veces por semana. No todos los días. Esto fue un error de mi primera sesión en la cual introduje drop sets muy regularmente porque la sensación es que, como veremos luego, no estás muy fatigado, a pesar de que los números vayan subiendo. Y eso genera una sensación de fatiga perpetua que no es recomendable. ¿Cuál es mi experiencia con el programa? Pero antes de ello, ¿cuál es mi experiencia antes del programa? Antes del programa, sinceramente, estaba cagado de miedo sobre cómo iba a ser este programa. Puesto que requiere hacer un máximo diario, el máximo diario suele hacer un máximo, como todos aquellos que lo habéis probado, es muy fatigoso, te deja muy cansado y tenía bastante miedo de que me pudiera sentir extremadamente cansado, extremadamente agotado mental y físicamente, que se acumulara mucho, que cada sesión se me hiciera súper pesada, de llegar y decir, no quiero hacer esto, me quiero ir a mi casa, de que fuese cargante psicológicamente hacer cada entreno, de que se hiciera largo y demás. Y mi cerebro intentó racionalizar varias veces por qué no hacer el programa hasta que dije, deja de pensar cómo va a ser el programa, métete y hazlo. En cualquier momento lo puedes dejar. Y esto me sucedió sobre todo la primera vez que lo puse en práctica, la segunda vez llevo un poquito curado de espanto. El resultado, en ambos casos, tanto la primera vez que lo hice durante un mes como esta segunda vez durante 3 meses, ha sido todo lo contrario. Es un programa que me resulta extremadamente fácil psicológicamente, que precisamente parte de la gracia que tiene es que te habitúas a hacer PRs y por tanto dejan de ser estresantes psicológicamente. Es decir, llegas, haces tu PR, llegas a tu máximo y sigues con tu entreno. No tienes que pensarlo mucho, no tienes que mentalizarte de voy a apretar hasta morir, tal. Tienes que visualizar un poquito, pero sabes que si sale, sale, y si no, no sale, no sale. Te acostumbras a levantar pesos máximos y eso es uno de los elementos clave de este programa que analizaremos después de por qué funciona este programa. Otra cosa que descubrí es que haces muchos PRs, especialmente las 2 primeras semanas, debido a esta especialización, como decía, haces PR cada 3 días, o como tarde, cada semana. Haces constantemente, vas batiendo marcas, y eso es muy, muy, muy motivante. Por otro lado, pensaba que iba a ser un poquito tedioso psicológicamente y absolutamente para nada, más bien se convierte como una rutina de calentamiento. Tardas unos 20 minutos en realizar la sesión, y es muy automático. Yo pensaba que todos los días sentadilla iba a acabar aburrido y para nada. Es más bien, llegas, literalmente dejas las cosas, coges la barra, haces unas cuantas sets, 10 kilos otros sets, 20 kilos otros sets, 40 kilos otros sets y así. O directamente empiezas con 20 kilos, 60, 80, 100, escalas a lo largo de 5 o 6 sets y como lo haces todos los días requiere bastante poco calentamiento y se vuelve literalmente como un calentamiento muy sencillo y muy rápido. En concreto, se polariza un poquito el entreno porque tienes días que haces tren inferior y tren superior, en los cuales pues, es un poco más largo el entreno, y luego días que literalmente solamente tienes tren inferior. Entonces, un abordaje muy eficiente para cuando tienes que compatibilizarlo con otras disciplinas, puesto que en 20 minutos has acabado tu entrenamiento de tren inferior. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados de este experimento? Vale, antes de continuar, quiero aclarar que la sentadilla lo estaba haciendo entre 4 y 5 veces a la semana. Generalmente el fin de semana hacía una sesión o ninguna. Y que no he podido hacer los 3 meses de forma continuada, puesto que tuve un viaje de 2 semanas por en medio, donde tuve que parar. Y a la vuelta necesitaba combinarla con una preparación para un hike largo en los Alpes y por tanto, y además ya había alcanzado con crecer los objetivos y tuve que relajar un poquito el ritmo y bajé el entreno de sentadilla a 4 veces por semana en lugar de 5 y el día libre hacía una sesión de hike con 20 kilos a la espalda por la montaña que me dejaba bastante frito y que por tanto afectó al rendimiento, también la motivación un poquito más baja.
Entonces, el programa lo distribuía en 2 sesiones de front squat, una de back squats, 2 de front squat, una de back squat. Eso ocuparía 6 días a la semana. La última de back squat a veces la hacía, a veces no, dependiendo de cómo iba el entrenamiento. Y cambiaba entre front y back squat porque, para no sobrecargar demasiado la parte alta de la espalda, que tengo tendencia a contracturas, y para variar ligeramente. Ambas en la variante de back squat lo hacía con barra alta, igual de erguido, y con una técnica lo más similar posible a la front squat. Entonces, ¿cuál ha sido mi progreso? Y es que en las primeras 2 semanas, como podéis ver aquí en el gráfico, el progreso fue brutal. Literalmente se genera una adaptación súper rápida a la alta intensidad y al 1RM, y donde empecé con un mínimo diario de 100 kilos y un máximo diario también de 112, 110, dependiendo del día. Subí súper rápido en cuestión de sesiones a los 115, 117, y en cuestión de prácticamente una semana y poco, estaba trabajando con 120 de front squat, trabajando a una rep máxima. Generalmente el máximo diario suele fluctuar mucho, como podéis ver aquí en la gráfica, de forma que sueles llegar a un máximo diario, luego el resto de la semana va un poco peor, recuperas el fin de semana, tienes otro PR, luego decrece un poquito, luego recuperas y así sucesivamente. Después de este boost inicial, en el cual mis números se subieron por las nubes en cuestión de un par de semanas de PRs cada semana seguro y cada 3 o 4 días, se estabilizaron. Y se estabilizaron, como podéis ver aquí en la gráfica, en torno a los 120 kilos, 122 y medio, dependiendo de la sesión, hasta que llega la sesión número 29. Esa fue la última antes del viaje, que estaría por aquí, lo marcaré en la gráfica. A partir de la cual los máximos bajan un poquito, porque de la sesión 30 a la 43, de front squat estoy hablando, tenía menos motivación porque ya había conseguido con creces establecer los 120 de forma regular. Tenía un día de hike a la semana y estaba haciendo 4 sesiones en lugar de 5 o 6. Pero el mínimo diario, como podéis ver, va subiendo de forma bastante más lineal. Y como decía antes, el mínimo diario es un mejor predictor de tu evolución que el máximo, porque es más estable. El máximo fluctúa muchísimo y el mínimo va subiendo. Mi regla más o menos es que cuando hacía unas 10 sesiones con un mínimo diario que lo clavaba, es decir, unas 2 semanas con el mismo mínimo diario, lo subía. Siempre que durante todas esas 2 semanas el máximo fuese siempre superior al mínimo. Es decir, si tenía un mínimo de 110, por ejemplo, y durante 2 semanas mis máximos han sido siempre superiores a 115, el 115 pasa a ser el mínimo diario. Y generalmente funcionaba muy bien. Y luego la progresión de los back squats, por otro lado. La progresión de los back squats, a pesar de hacerlo únicamente 2 veces a la semana, también se vio muy beneficiada. Empecé con un mínimo de 100 kilos y con un máximo de 110. Y subí muy rápido en cuestión de sesiones. Pensad que aquí había 2 sesiones a la semana, entonces para la sesión 4, que es 2 semanas dentro del esto, toqué por primera vez los 135, que son 5 kilos por debajo de mi doble peso corporal. Luego bajé a 130 y luego subí a 135 y lo estabilicé mucho, con bastante esfuerzo, y luego bajó a los 130 razonablemente después del viaje. Sin embargo, el mínimo diario subió a los 120 de forma muy lineal y se estabilizó en los 120. Como decía, una experiencia similar experimenté la otra vez que hice este protocolo durante un mes, y esta vez que metí menos drop sets, las sensaciones es que muy buena recuperación y mucha motivación. Y también un crecimiento de las piernas considerable para haber sido un protocolo que no genera mucha fatiga.
pero que el volumen acumulado a lo largo de la semana y la intensidad sobre todo de cada sesión es muy alta. Entonces, como podéis ver, a lo largo de estos 3 meses pasé de hacer 110 kilos jodido en front squat a hacer 122,5 muy cómodo, cosa que supone un aumento del 11% en solo 3 meses. Y en back squat pasé de 120 a 135 cómodo y consistente, que representa un aumento del 12,5% en mis números. Estos números y estas ganancias son muy locas, especialmente para alguien que tiene ya muchos años de experiencia con estos levantamientos y con el entrenamiento en general, alguien que lleva más de 8 o 10 años entrenando, cierto es, elementos misceláneos, pero haciendo sentadillas de forma consistente. Y sobre todo, después de haber pasado prácticamente un año en el cual drop sets, más volumen, más frecuencia y diferentes abordajes, apenas me dieron 1 o 2 kilos de subida en el front squat, poder añadir 12 kilos y medio o incluso 15 kilos en el back squat en únicamente 3 meses o en un mes prácticamente hasta que hice el parón, es una subida increíble de las marcas. ¿Por qué funciona este programa? ¿No? Es un programa muy raro, muy diferente de los programas convencionales de fuerza y de hipertrofia, pero genera muy buenos gains y vamos a ver por qué funciona y si lo recomendaría y para qué casos. Entonces, funciona por el principio que funciona todo el cuerpo siempre, que es el principio de especificidad. Es decir, te haces mejor en aquello que haces. Y si lo que quieres es trabajar fuerza máxima, trabajar 5 reps va a transferir de forma relativamente pobre a los pesos máximos. Si trabajas en 4 reps, mejor, 3 reps mejor, 2 mejor. Y si trabajas en una rep, pues mejor. El problema con la fuerza máxima es que no le gusta la fatiga. Para trabajar fuerza máxima, quieres estar bastante descansado y quieres estar muy fresco. Entonces, esto produce, en general, si haces un entreno, por ejemplo, de un par de veces a la semana, entrenos muy largos, con muchísimos sets para acumular suficiente volumen y con descansos muy largos. Esto es relativamente inconveniente para aquellos que no podéis echar 3 horas en el gimnasio. Hacer 12 sets de singles con descanso de 5 minutos es bastante fatigoso. Entonces, si en lugar de hacer una sesión lo repartes a lo largo de la semana, similar a los protocolos Grease the Groove, el resultado es que puedes ir a cada 1RM muy fresco y apretarlos mucho. Y de esa forma es una forma de repartir el volumen sin acumular tanta fatiga. Por otro lado, el levantar cierto número, o sea, un peso, cierto número de reps es una habilidad específica. Literalmente tienes que, o sea, aparte del entrenamiento en sí, tienes que aprender cómo es estar debajo de la barra con tu peso máximo y levantar una vez con técnica excelente. Tienes que aprenderlo, es literalmente una habilidad, el no romper la forma, el saber cómo gestionar altas intensidades, es algo específico. Y como algo específico hay que trabajarlo de forma específica. Y este protocolo es fantástico para eso, de aprendes a trabajar en altas intensidades sin que se convierta un reto, como decía, sin que se convierta en algo que sea muy fatigoso mentalmente, que sea cansado, que te deje frito. Es un protocolo que distribuye el volumen bastante bien y la intensidad te permite recuperar, entonces te permite trabajar a mucha intensidad, de forma muy fresca, de forma muy regular, que es otro punto importante, porque las skills adoran la regularidad y todo eso hace que te especifiques mucho, te especialices, perdón, que te especialices muchísimo en cómo levantar un RM de forma segura y consistente. Entonces, ¿para quién es este programa? Pues para aquellas personas cuyo objetivo es ganar fuerza máxima. Personalmente creo que va muy bien si llevas bastante tiempo con otro tipo de protocolos, con más volumen, más habituales, y hacer una temporada, a lo mejor unos 3 meses, de fuerza máxima, te va a permitir subir los niveles de tu programa a números más altos y luego, después de que se estanquen, más o menos a la marca de un mes y consolidarlos durante 2 meses más,
puedes ciclar y pasar a volver a un volumen más convencional para volver a dar un poquito de volumen, cambiar y hacer por lo menos, yo diría que un par de veces al año, entre una y dos veces al año, dependiendo de vuestra experiencia. Un protocolo de alta intensidad y alta frecuencia es muy buena idea para aprender a explotar esos gains que a lo mejor están en la recámara después de varios meses de trabajo convencional. También quería comentar, ¿es un programa para todos? No, es un programa para gente avanzada, que tenga mucha experiencia, que sepa manejar altas cargas, que tenga cierta cantidad de masa muscular. Los principiantes os beneficiaréis muchísimo más de más repeticiones, de algo trabajando entre 5 y 8 repeticiones, de acumular más volumen, de trabajar en rep más alto, de tener más adherencia. Este protocolo es especialmente útil, como decía, para aquellas personas que ya llevan un tiempo con otro protocolo convencional, tienen ya cierta cantidad de masa muscular, tienen bastante eficiencia y se sienten cómodos con el ejercicio y quieren darle un boost para aprovechar esa masa muscular y aprender a hacer y aprender a subir su 1RM. En este sentido creo que es súper interesante trabajarlo, por ejemplo, si sois powerlifters, de cara a una competición. A lo mejor haces este protocolo 2-3 semanas antes de una competición, te va a quitar muchos nervios de cómo trabajar un 1RM y te va a maximizar la activación del sistema neuronal para llegar y bordarlo. Consideraciones extra a la hora de tratar este programa. Importante, tenéis que escuchar mucho al cuerpo, tenéis que estar muy atentos a si el cuerpo os pide descansar, de cómo estoy hoy, cómo van estos pesos. Hay veces que estás cansado y los números siguen saliendo, desde luego, pero si la fatiga se va acumulando semana tras semana, semana tras semana, bajado un poquito el ritmo, puede ser que estéis haciendo demasiados drop sets o puede ser que no estéis recuperando lo suficiente, que me lleva al siguiente punto. Es un programa intenso, duro y es importante que maximicéis la recuperación. Es decir, no puede ser una época en la cual estéis bajando de peso porque vais a necesitar comer mucho y especialmente bastante alto en proteínas. Yo diría, intentad apuntar a 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día y tenéis que dormir bien. Tenéis que tener un horario de sueño que os permita con mucha calma recuperar adecuadamente de cada sesión, porque la fatiga se acumula día tras día, día tras día, y si no recuperas bien, aunque sea por un pequeño porcentaje, un día, eso se acumula al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y acabas yendo hacia abajo. Es importante que cada día, o cada semana, mejor dicho, la recuperación total sea positiva. Como decía, muchas veces el primer día de la semana va súper bien, y luego va bajando un poquito el performance hasta que tienes un día de descanso y entonces el siguiente día hay otro máximo de rendimiento. Y poquito más, esto es los mejores consejos que os puedo dar. Por último, quiero decir que otros protocolos similares, como puede ser el Grease the Groove, yo he obtenido resultados extremadamente buenos para aplicación a trabajos calisténicos, como puede ser planche o front lever, y que soy un gran defensor de los entrenamientos de alta frecuencia para desarrollar el trabajo máximo. Entonces, si no los habéis probado nunca, es una muy buena forma de trabajar cuando tienes poco tiempo, cuando quieres trabajar fuerza máxima y cuando quieres variar un poco el entreno después de varios años de trabajo regular. En conclusión, el protocolo búlgaro ha sido una gran experiencia con la que trabajar las sentadillas. En contra de lo que esperaba, ha sido muy ligero mentalmente y las ganancias han sido masivas en el 1RM, sobre todo en las primeras 2 semanas. Faltaría ver qué tal responde este protocolo, qué tal funciona en el largo plazo, a lo largo de los meses, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Si os ha gustado este vídeo, por favor, comentad, dadle a like y suscribíos, lo agradecemos mucho para crecer. Y si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar aquí en los comentarios o contactarnos a través de Instagram con vuestras preguntas que estaremos encantados de contestar. Un saludo y nos vemos pronto en Enso Movers.